Y hey, qué sopa gente, estoy aquí con este juegazo que es Godnator, es un juego RPG y MORP. Y tenemos la selección de personajes, tenemos a esta la invocadora, está super cool. Invocadora, ataque a distancia, especialista en ataques agrupales. Tenemos... ¡Uy! Está un poco afeminado. Eres afeminadito, chico, ¿qué pasó? Vamos con este es tasa crítico elevada, especial, creador de daño. Y vamos a buscar a la chica para verla. Uy, vamos a guerrero, el guerrero. No, femeninamente. No sabía que se podía agarrar chico. Vamos a agarrar a este marcador. Aquí comienza Godness y se arrastra el dedo para mover. Vamos a movernos aquí. Dios a futuro Scotty, joven guerrero. Uy, pero qué te estás creyendo. Este PPR que está. Y restauró un puente. Se los vas a ver pretty. Gráfica super bonita. Vamos a ver lo que es. Vamos chicos, por acá. Vamos adelante. La batalla viene. Los espíritus de los demonios vagan sin dirección, atrapados entre el tiempo y el espacio. Cuidado de que no te atrapen. Vamos a hacer un poco de nuestros poderes especiales. Este dragón se está fino. Una bola. Vamos a tirarle el dragón para ver qué tal. El dragón ayuda. Mira el dragón ahí. Ya está fino. 4 segundos dura. Y está pasado. Ahí quedó el dragón. Cualquier vaina, el que ayudando ahí. Vamos a ver, vamos a tocar el ataque del murciélago. Amante del caos. Soy el dios que provocará la destrucción del mundo. Soy el tirano, mi nombre es Fish. Miserable, destruir esta que no sé qué vaina contigo. Vamos a poner el dragón por aquí. Aquí mismo, coge ese desgraciado. Tíralo, vamos a tirarle nuestro poder. Tíralo. Excelente, vamos a tirarle el murciélago. Ya invocamos puros monstruos, tiempo Jutsu. Ya está súper. Golpeado por una hormiga, imposible. Ya está pasado el juego, está pasado. Habla con la diosa Luna, vamos a hablar. Tiger. Gracias por derrotar al espejismo del tirano, dice. Cuéntame todo lo que necesitas saber. Todo lo que necesitas saber sobre este mundo. Diosa, te costará aceptarlo, pero no temo que la humanidad ha desaparecido de la faz de la tierra. ¿Qué? ¿Pero por qué luchamos entonces? Luchando contra demonios. Vamos a luchar. Vamos a entrar a la lucha. Entramos a otra mazmorra. Aquí toco el águila. Este me sigue. El murciélago que me sigue donde vaya. Si el juego está pasado. No hay queja. Soy como tiempo Jutsu. Invoco un Jutsu. Puedo invocar 2. Ven acá. ¿Por dónde es? Para acá abajo. ¿Qué? Ahí con tiempito veo que pasa. El murciélago ayuda bastante, quitando los puntos. Te ayuda a buco. Excelente. Es un buen combo. Vengan los otros, pero para eso que tengo el mismo murciélago. Vamos a invocar el otro murciélago de nuevo. Excelente, buena ayuda del murciélago. El juego no tiene que atar. Chucha, ¿qué pasó? Murciélago, loco, netas, ayúdame. Típico de los magos, poco débiles en la defensa. Ven acá.
El murciélago lo tiene pegado. Chúpale la sangre, hijo de puta. Venga acá, venga acá. Muere, maldito. Primera victoria aquí en Goddess. Pulsa para continuar. Hay unas opciones de tarjetas. Vamos a tocar esta. Me dieron un bastón de espíritu antiguo. A ver si lo podemos adquirir en lo que... ¿A dónde? Hablar con la diosa Luna. Vamos a hablar con la diosa Luna. Accept the moonlight's guidance and become a legend. Vamos a hablar con el elfo Ventisca Sith. Vamos a ver qué dice. Parece que hay que pelear con ella. Exactamente. Nos dieron un poder nuevo. Un meteorito. Lluvia de meteoritos para ti. Chucha, me la cagué entera. Voy a invocar el Jutsu del murciélago. Trágatelo. Meteoritos para terminar contigo. Adiós. Super lo recomiendo. No tiene quejas, no, que va, está súper bueno. Vale la pena descargarlo. No pesa nada. Encantado, maestro. Ahora soy el maestro de esa chica. Seré su maestro malo. Maestro malo. La elfa me va a ayudar. La joven elfa me va a ayudar en la travesía esta. Vamos a romper otro sello. Vamos a ver. Vale, de aquí. Excelente. Vamos. Chuleta. No sé para qué es este poder nuevo, esta bestia. Hay que esperar 24 segundos. Y ve meteoritos aquí. Excelente. Ahí viene el boss, viene el jefe. Se le va a caer la lluvia de meteoritos, el regalo de Navidad. Dale de aquí. Bestia. Tú estás súper entretenido este juego, está súper emocionante. Vamos a agarrar una carta, opción de cartas que está aquí. Botas infernales. Vamos a agarrar las botas infernales. Nivel 7 ya. Voy subiendo como los dioses, fortalecer. Automáticamente todo. Listo. Excelente. Vamos a la acción de una vez. Pantalla. Vamos a la otra mazmorra automáticamente. Ven acá. Vamos a invocar nuestro. Ahí está. Nuestro murciélago, nuestro Jutsu murciélago. Tenemos el meteorito y este super poder. Adiós. Vayan de aquí, salgan fuera. Vamos por otro. Eso es lo bueno de este murciélago, dura buco. Regalito de ustedes de parte del cielo. Súper rápidas las misiones y súper entretenidas. Y solo tuvo 20 victorias. Arriba pasan como información de lo que los jugadores hacen. Peligro. Vamos a hacer el ataque especial este. ¡Shuf! Ataque de meteoritos. Lo tenemos. Victoria. Aquí, collar, toque, diente acero.
diente de acero. Vamos por la misión. Vamos a hacer la misión rápidamente. Exacto. Hablar con la elfo ventisca. Jugabilidad, dice. Derriba torres, asesina jugadores y obtén monedas. Vamos a eso. Este es como el PvP, modo multijugador con lucha. Hardcore, destruye base enemiga. Ok, vamos pues. Me dieron otra opción de poder. Este es como el máximo poder que tengo. Vamos rápido, mira. ¿Qué pasó? Uy, ¿qué pasó? Free for all aquí mismo. Se formó el desmadre. Uxo. Me están quemando, no. Primera muerte, asesinado. No puedo creerlo. Los manes van para las torres de nosotros. Hay que dejarlo. Hay que avanzar. Ven acá, maldito. Vamos por los otros. De tiempo MOBA. Tipo RPG MOBA. Vamos a invocar murciélagos. Fuerza. Bum. Aquí eso es lo bueno del mago, sus ataques de lejos. Ya caemos la torre. Vamos, la aceleración, fuerza. Uy, chuzo, aquí hay un... Ese fue lo que me hirió, Miguel. Venga, acá todos. Acá los dos jefes. Vamos a tocar la nueva habilidad. Una bruja. Uno invoca una bruja. La habilidad esa es invocar una bruja. Ya está cool. Tengo palabras para expresar la emoción que siento de este juego. Está súper bueno. Me van a ver jugando esta vez a buen tiempo. Interior, vamos a ver. Héroes. Encantar. Vamos a encantar la hada que nos sigue. Encanta a tus héroes para aumentar su poder. Ahora con el caballo este chingón. Un caballo gótico. Uy, excelente. Ya de tiempo en tiempo ya soy el más verga aquí. Ya tengo caballo, tengo una hada, tengo carro, tengo casa, tengo bitches. Bitches and bitches. Uy, el caballo va solito. Ya está fino. Recomiendo. ¿Qué fue lo que hice? En el nombre del tiempo, este es el momento de reversa. ¿Qué pasó? Me perdí una vaina de batalla. Ahora voy viajando con un viaje de droga. En esa opción de mierda. Me perdí el viaje por tonto. Vamos a la misión, vamos a hacer esta última misión de este super gameplay. Se lo recomiendo a todos, así que ya saben. Good death. Vayan y descárguenlo. Os recomiendo este juego. Van a tener entretenimiento y emoción a los salvajes. Que nos vemos en el próximo God Bless. Yo seguiré aquí leviando este super magote. Super mago chingón. Bye. Bless.